que incluyen el análisis de costos directos e indirectos y la utilidad. ¿Qué es costo directo? Es lo que es el costo de los elementos que intervienen directamente en la obra, mano de obra, materiales, herramientas y equipos, ¿sí? Entonces, para poder determinar un costo directo de un concepto o de un rubro, es necesario establecer los componentes básicos de materiales, mano de obra y equipo que lo integran. Por ejemplo, una mampostería, ¿verdad? Si yo quiero analizar los costos directos de esta mampostería, tengo que definir qué tipo de ladrillo usa, o sea, mampostería de ladrillos huecos o mampostería de ladrillos comunes, ¿verdad? ¿Cuántos ladrillos me entran por metro cuadrado, por un metro cuadrado? Porque los análisis de costos se hacen por unidad de medida, ¿verdad? Y los diferentes materiales van cambiando su unidad de medida. Por ejemplo, el hormigón en metros cúbicos, las armaduras en kilogramos o por secciones, eso al final se convierte en kilogramos, cada sección pesa kilos diferentes, la varilla de 6, la varilla de 8, de 10, así vamos con kilos diferentes, ¿verdad? La cañería por metro lineal o por tubo de 6 metros, el cableado, ¿verdad? Por el tipo de cable que va a llevar para un circuito determinado, ya sea monofásico, trifásico, y bueno, así. Entonces, siempre por la unidad, siempre por uno se analiza. Se analizan la cantidad de ladrillos, yendo al ejemplo que empezamos a hablar, de ladrillos comunes, por ejemplo. En un metro cuadrado me entran 60, pero como es un material que tiene desperdicios por rotura y todas esas cosas, entonces se toma, según la tabla de análisis, 65 unidades por metro cuadrado. Después tengo que ver qué tipo de mortero va a llevar, ¿sí? Y cuántas horas le lleva a un equipo, que es un oficial y su ayudante, a hacer un metro cuadrado. ¿Qué herramientas va a usar? Si el contratista ya me incluyó las herramientas básicas, vamos a decir, balde, albañil, cuchara, pala, esas son las herramientas básicas que normalmente el contratista, cuando hacemos un contrato con un maestro de obra y viene a la obra con su equipo humano para el trabajo, son herramientas básicas que ya está en el costo, vamos a decir, ¿verdad? ¿Qué me está pasando este contratista? Hay otras herramientas que no son básicas, ¿verdad? Y que de repente, dependiendo de la envergadura de la empresa que va a construir, puede ser que tenga esas herramientas como, por ejemplo, vibradores para el hormigón, maquinarias pesadas para hacer las excavaciones, piloteras, ¿verdad? Eso depende de la envergadura de la empresa. De hecho, que la envergadura de la empresa es la que determina qué tipo de obra esa empresa está capacitada en hacer. Si es una unipersonal, ¿verdad? Entonces determina que es un arquitecto y su equipo de contratistas y pueden hacer hasta viviendas o de repente duples o departamentos de hasta 3 niveles. Bueno, pero ¿qué pasa con las obras de gran envergadura? Hay empresas que están muy bien montadas y que está determinando su montaje, su envergadura a obras de mayor porte. Los edificios, los shopping, los hospitales, ¿verdad? Y hay otras licitaciones o proyectos que por su envergadura forman los consorcios. Estos consorcios son empresas que se fusionan para un determinado proyecto, una determinada obra. Entonces, hablábamos de los equipos. Hay empresas que pueden tener para un determinado proyecto o una determinada obra el equipo suficiente. Cuando hablo de equipos ya estoy hablando de
de herramientas mayores, ¿sí? No básicas. Y hay otras que tienen una parte, pero el proyecto implica mayor demanda de este tipo de equipos. Entonces puede ser que una parte tenga y otra parte vaya a alquilar temporalmente. Hay empresas que se dedican al alquiler de este tipo de herramientas mayores, ¿verdad? Bueno, entonces, repasando, y esto quiero, estos conceptos, por favor, que se entiendan bien porque son básicos y son importantísimos. Si nosotros no comprendemos el real concepto, lo que implica, primero no vamos a hacer el trabajo práctico, vamos a tener errores. Segundo, cuando tenga que cargar un software para hacer mis presupuestos, tampoco voy a determinar bien mis costos directos, después veremos los indirectos y de dónde sacar las utilidades y cómo llegar a los precios, vamos a ir viendo. Entonces, si yo cargo mal el software, mi presupuesto tampoco va a funcionar. Voy a tener pérdidas porque dimensioné por debajo o si dimensiono por demás y me presenta una licitación o un concurso, voy a perder porque no es el mejor precio. Entonces, es fundamental que se entienda qué es costo directo. Lo que directamente influencia en el costo de una obra o después influenciará en el precio de la obra. Vamos a ir viendo la diferencia entre los conceptos. ¿Y qué es lo que influencia directamente? Materiales, mano de obra y las herramientas que voy a utilizar para la construcción, ¿sí? ¿Cómo se analizan estos costos directos? Vamos a ver. Todas las empresas, sean pequeñas, unipersonales, o sean sociedades anónimas o sociedades de responsabilidades limitadas o los propios consorcios, van uniéndose de listado de costos de los materiales, ¿verdad? Tienen planillas que están metidas en los software y donde tienen cargados sus materiales y que son proveídos estos precios por sus propios proveedores, ¿verdad? Con quien la empresa determina trabajar. Entonces se van cargando y esto es de utilidad, es un archivo de utilidad para todo tipo de empresa. Y se va actualizando también con las variaciones de precio de los materiales. Entonces, ¿cómo analizamos el costo de la mano de obra? Dentro de los costos directos, estoy hablando dentro de los costos directos, pues hablé de materiales, cómo ir acumulando esa información de los precios de materiales y ahora de la mano de obra, ¿verdad? Un maestro normalmente que yo contrato o un contratista de obra tiene oficiales, ayudantes, un hormigonista es otro rubro, entonces un contratista hormigonista. Tienda en su armador, tiene su carpintero de obra si va a utilizar encofrados de madera o si va a utilizar encofrados modulares metálicos, ¿verdad? Tiene su ayudante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? En base al salario oficial, ¿verdad? Que es el salario mensual de esta mano de obra, yo tengo que dividir el salario oficial por 30 días. Y ahí me sale el salario diario, el jornal, cuánto cuesta el jornal. Y según la capacitación o la calificación de esta gente, de esta mano de obra, va a ir variando el jornal. Pero básicamente vamos a trabajar con el salario oficial. Esto no es real para todos los tipos de contratistas en una obra. Es real para los contratistas básicos. Por ejemplo, un ingeniero que yo contrate, un ingeniero civil que ya tenga su equipo hormigonista, que contempla su armador, su encofradista, sus changarines,
ya viene con todo su equipo. Ese señor, ese ingeniero civil, no me va a pasar sobre un salario básico, porque dependiendo de la calificación de sus funcionarios, vamos a decir, entonces él va a ir analizando esta planilla y después me va a pasar por metro cúbico un precio donde incluye inclusive su visita a obra como ingeniero civil, ¿sí? Entonces, de esta planilla hay un aporte que se hace al IPS. El obrero paga el 9% y el patrón o el contratista va a pagar el 16%. Entonces, el real salario de este oficial primero que tengo acá en la planilla va a ser su salario menos el aporte a IPS. Se considera que un jornal tiene 8 horas. Si yo de repente necesito que la obra por el cronograma o por el plazo de entrega vaya más rápido, voy a tener que contratar doble jornal, ¿verdad? Y el jornal normal, pónganle que va de 7 de la mañana que empieza el trabajo o 6 de la mañana, ¿verdad? Cumpliendo las 8 horas. A partir de ahí entra otra gente que cumple otra vez 8 horas, pero las 8 horas adicionales son más caras, porque los trabajos a la noche o a la tardecita implican mayores costos de mano de obra, ¿verdad? Incluso de servicios como energía eléctrica y esas cosas. Pero siempre se calcula sobre 8 horas por día. Bueno, y así se van completando un poco estas planillas también, pero les quería mostrar básicamente cómo son los análisis de costos de la mano de obra, de cualquier tipo de obra. Los costos horarios de maquinaria y equipo, que es el tercer componente del costo directo. Es un precio unitario, es el que se erogará por concepto del uso de una maquinaria y equipo necesario para ejecutar el trabajo. El costo se expresará en función a la cantidad de tiempo que se ocupe la maquinaria, el equipo en ejecutar una unidad básica. Por ejemplo, un cúbico de hormigón, ¿sí? Y así que resulta conveniente tener los costos de los diferentes equipos. No es lo mismo alquilar un vibrador que necesito extra o que no tengo dentro de mis equipos de maquinaria o de herramientas. No es lo mismo que alquilar una retroexcavadora, por ejemplo. Entonces, por cada implemento se va analizando sus costos. Tampoco es lo mismo que yo ya tenga en mi patrimonio estos tipos de herramientas mayores o más complejas. Porque si yo voy a usar para muchísimas obras, voy a hacer una inversión inicial, pero después voy a ir usando en diferentes obras esas maquinarias grandes. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un prorrateo. Tiene que incluirse el mantenimiento y la reparación, el desgaste de la maquinaria de acuerdo a la obra que voy a hacer. Eso en el caso que sea de mi propiedad. Y en el caso que vaya a alquilar, bueno, entonces la empresa que alquila este tipo de maquinarias me va a pasar por horas el costo de esa maquinaria. Normalmente el precio, si yo le digo, bueno, pero yo quiero usar 4 horas nomás. No son solamente esas 4 horas, porque una vez que salga la maquinaria de donde está depositada, de que llegue a la obra, todo eso ya tiene un costo, ¿verdad? Entonces, normalmente es un día de trabajo lo que ya se asigna como costo básico de esas herramientas mayores. Entonces, así uno, dependiendo si es que va a alquilar, va a estar sujeto al costo de alquiler. Pero si ya tiene dentro de su empresa, ¿verdad? Entonces va a tener que analizar el costo que implica el mantenimiento o la reparación de esa maquinaria, el uso, el desgaste
en una obra determinada. Y muchas veces se da la fusión de dos cosas, de las dos cosas. Tengo, pero necesito otra retroexcavadora. Entonces, a una le aplico un costo de desgaste, de mantenimiento, y a la otra el costo del alquiler que estoy usando, ¿sí? Entonces, todo eso se va analizando y llega un momento en que yo tengo una planilla así, por ejemplo, análisis de costos unitarios, donde tengo los materiales que aplico en una obra determinada. Yo tengo mi planilla de todos los costos de materiales y de ahí voy transportando de acuerdo a lo que voy a usar en una obra determinada, ¿sí? Entonces voy cargando en materiales. Y acá la suma de materiales. En mano de obra, ¿quiénes son los contratistas que voy a tener? ¿Verdad? Y voy cargando. Y en equipos lo mismo. Entonces, este es el análisis que hay gente muy especializada, profesionales, arquitectos, ingenieros, muy especializados en el análisis de presupuestos para las obras. Se dedican exclusivamente a eso y hoy en día tienen, vamos a decir, el apoyo de todos estos software que existen para hacer esto mucho más rápido. Imagínense que antes, en la época de Olga, en mi época, esto no había y se tenía que ir haciendo todo a mano. Entonces era un equipo de trabajo que se dedicaba a esto y que por la praxis que tenía mucho más capacidad de llegar a los precios exactos, ¿verdad? Que uno que empieza a experimentar, que se puede olvidar rubros, que no salga bien los costos directos, los indirectos, y bueno, y ahí van tropezando con dificultades. Entonces hay gente muy especializada en esto. Una vez que yo tengo la suma de estos tres componentes de costo directo, entonces tengo el total de mi costo directo por obra. Es decir, un costo estoy analizando que es el directo, ¿verdad? Bueno, después vamos a volver otra vez a esta planillita, pero quiero avanzar un poco en el concepto de costo indirecto, pero antes preguntarle si se entendió qué es costo directo y cuáles son los elementos que lo integran. ¿No hay dudas? Pueden abrir sus micrófonos y consultar lo que quieran. No hay dudas. No, profe. Ok. No hay ninguna duda, profe. Bueno. Vamos a entrar en costos indirectos. Los costos indirectos corresponden a los gastos generales para la ejecución de los trabajos que no están incluidos en los costos directos. O sea, los costos directos, mano de obra, materiales, equipos. Estos indirectos son muy necesarios para poder construir la obra. Dice, tanto en sus oficinas como en la obra, y comprende los gastos de administración, de organización, de dirección técnica, de vigilancia, de supervisión, construcción e instalaciones generales necesarias para realizar el rubro, el concepto de trabajo, el transporte de las maquinarias o equipos de construcción, imprevistos que siempre hay en obra, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo administrativo. Para su determinación se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo y a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. Entonces, los costos directos, dice,
se expresan como un porcentaje del costo directo de cada concepto o cada rubro de trabajo. Dicho porcentaje se calcula sumando los importes de los gastos indirectos generales que resulten aplicables y dividiendo por la suma del costo directo total de la obra. Y acá está. El porcentaje que voy a aplicar de costo indirecto al costo directo se obtiene. Primero tengo que identificar todos los costos indirectos y sumarlos. Y después dividir por todos los costos directos de cada rubro. O sea, yo sumo todos mis indirectos que identifiqué y divido por todos los costos directos que hallé que voy a utilizar en los rubros. Y esto vamos a ir comprendiendo mejor acá. Los gastos generales que podrán tomarse a consideración para integrar el costo directo de una obra y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas o a la administración en campo, o ambas, ¿verdad? Son los honorarios, sueldos y prestaciones. ¿En qué concepto? Personal directivo. El arquitecto director de obra va a tener seguramente que contratar, vamos a decir, a un residente de obra o alguien que esté permanentemente, un fiscal de obra que permanezca en la obra, mientras que el arquitecto, quien ganó la licitación o el concurso para la construcción de una obra, tenga también otras obras y pueda ir o a su gabinete porque tiene proyectos en desarrollo o a sus otras obras, ¿verdad? Pero siempre alguien profesional tiene que quedar a cargo en la obra. Uno no puede nomás teniendo tantos contratistas dejar nomás, estoy hablando de una obra, por ejemplo, un edificio en altura o de cualquier obra de envergadura. Tiene que dejar a un profesional que esté verificando, que esté coordinando los trabajos con los diferentes contratistas. El personal técnico. Por ejemplo, yo tengo en mi gabinete gente que está trabajando, está ajustando detalles o lo que sea. Y en obra también puedo tener las oficinas técnicas donde ahí se está trabajando sobre los ajustes. Y siempre hay ajustes porque viene el proyecto ejecutivo terminado, pero uno replantea y al replantear se da cuenta que me faltó 5 centímetros en el terreno. Entonces se van ajustando los planos. O que me sobró 5 centímetros. ¿Sí? Entonces se van ajustando los planos. ¿Por qué? Porque ese 5 centímetros que yo disminuya en obra o aumente afecta directamente a mi presupuesto, a la compra de materiales, a todo afecta. Entonces, les quiero dar un ejemplo que fue cuando se construyó Paseo La Galería. Ahí había oficinas enteras trabajando a full sobre los planos, sobre las tomas de decisiones de situaciones que generaban la obra día a día. Había un laboratorio de hormigón, venían los mixers y ahí se sacaban las muestras, se iba viendo ya qué le estaba faltando a mi hormigón para facilitar el vaciado. Entonces, había muchísimo equipo técnico trabajando ahí mismo en obra, porque era tan grande la obra, ¿verdad?, que se tenía que tener todo a mano. Después está el personal administrativo. En la empresa hay contadores, hay auxiliares contables, hay secretarios, ¿verdad? Después está la cuota patronal, eso que vimos recién, ¿verdad?, que hay que pagar al IPS su seguro social de todos los funcionarios de la empresa. Las prestaciones que obliga la ley, ¿verdad?, si es una licitación pública, una LPN que decimos, Licitación Pública Nacional, o LPI,
licitación pública internacional está sujeta a la ley 2051, ¿verdad? Y la ley obliga a una cantidad de prestaciones que hacer. Hay que pagar seguros, ¿sí? Seguros, unas pólizas por anticipo que voy a recibir, por fiel cumplimiento del contrato, por el mantenimiento de la oferta. Bueno, después vamos a ir viendo eso más adelante, pero como idea estoy lanzando algunos ejemplos. Pasajes y viáticos del personal. ¿Qué pasa si mi oficina central está en Asunción, pero mi obra está en Caguazú? Tengo un personal que se va a trasladar a vivir allá. Estamos hablando de obras de gran envergadura, ¿verdad? Se va a ir a vivir, entonces están los pasajes, los viáticos, incluso están los alquileres habitacionales de esta gente, porque una obra puede durar un año y medio, y la gente va a tener que alquilar viviendas o hoteles o lo que sea para vivir durante la semana que dura el trabajo, ¿verdad? Probablemente los fines de semana vuelven a sus casas, después vuelven a ir. Entonces, eso no puede entrar dentro del salario que yo le pago a la gente. La gente es trasladada, entonces aparecen los pasajes y viáticos. Lo que deriven de suscripción de los contratos. Yo firmo un contrato como profesional adjudicado a una obra. Firmo con el contratante, con el propietario, que puede ser el Estado o puede ser un particular, ¿sí? Entonces yo firmo un contrato. Pero ¿qué pasa? La obra tiene envergadura, entonces yo tengo que contratar un ingeniero civil o un ingeniero electromecánico, o mi contratista mi maestro de obra, o mi contratista el hormigonista, ¿verdad? O mi equipo de electricista clase A. Entonces, esos contratos, otra vez, siempre pasan por un escribano, vamos a decir, o por un abogado que me va preparando esos contratos. Es muy importante que yo tenga todos esos subcontratos, porque van a estar bajo, vamos a decir, el trabajo que a mí se me encomendó. Yo, como profesional adjudicado de una obra, voy a ser el que firmo el contrato de construcción, pero yo a la vez subcontrato equipos. De repente las grandes empresas constructoras tienen ya sus equipos dentro de su plantel de funcionarios. Tiene su ingeniero electromecánico, su ingeniero civil, su ingeniero eléctrico, su sanitarista, ¿verdad? Pero por obra se van otra vez haciendo estos contratos. Pueden ser permanentes la empresa o pueden estar ligados por obra a la empresa. Entonces, todos esos contratos, si ya lo hace un escribano o lo hace un abogado, tiene su costo al profesional que está generando esos contratos, ¿sí? Tienen que existir esos contratos. En obras sí o sí tienen que existir esos contratos. Después está la depreciación y mantenimiento de rentas, dice. Edificios locales, como les hablaba de que si la obra está en otro departamento y no donde yo tengo mi oficina, ¿verdad? Depósitos, talleres, instalaciones generales, equipos, muebles en serie, depreciación en renta. Si yo alquilo mi oficina o es propia. Si yo alquilo está el alquiler, y si es propia también hay una depreciación del inmueble por su uso. ¿Y qué pasa cuando yo tengo una sola obra? Todos estos costos indirectos se cargan a esa obra. Pero si yo tengo varias obras, yo tengo que hacer un prorrateo. Y ese prorrateo no es igual para todas mis obras.
Si es una obra pequeña que me va a llevar menos tiempo, la incidencia es menor. Y en paralelo yo tengo una obra más grande que la incidencia de todos estos costos va a ser mayor. Pero hay un prorrateo, ¿verdad? Los siguientes servicios también, de consultores. Hay proyectos que demandan una consultoría ambiental, por ejemplo, estudio, investigaciones, dependiendo del proyecto y de la obra en sí. Ay, se me fue demasiado, un ratito, por favor. Bueno, seguimos con lo que son costos indirectos, pero fundamentales para poder construir. Fletes y acarreos, los campamentos, equipos de construcción, planta, elementos para instalaciones, mobiliarios. Y vuelvo al ejemplo que les di cuando se hizo las torres o el shopping, Paseo la Galería. El mobiliario y los equipamientos que habían en las oficinas eran impresionantes. Y no solamente en mobiliarios, en papelería, en servicios telefónicos, en internet, en aire acondicionado, en todo lo que se necesita para poder trabajar confortablemente y producir, ¿verdad? Gastos de oficina, por ejemplo, papelería, útiles, contabilidad, copias, duplicados, servicios higiénicos, luz, agua, servicios básicos, quiere decir, gastos de licitación, capacidad y adiestramiento al personal, al funcionario. Si yo sé que, por ejemplo, me voy a presentar a una obra de la construcción de un aeropuerto, ¿sí? Y me voy a consorciar con alguien, con otra empresa grande. Vemos que si entre nuestros funcionarios, arquitectos e ingenieros, hay gente que conoce si es para un proyecto ejecutivo, el desarrollo de un proyecto ejecutivo, si es que hay gente que tiene la capacidad para desarrollar un proyecto de esa envergadura. Un hospital, un aeropuerto, un puerto, ¿verdad? O una fábrica muy específica. Y si no hay, entonces va a una capacitación que generalmente la empresa paga, ¿sí? Para capacitar a sus funcionarios. Gastos de seguridad, higiene, seguros, fianzas. Bueno, estos 8 rubros que están en amarillo son los que componen los costos indirectos. Y yo tengo que seleccionar entre estos los que demanden, ya sea si yo voy a elaborar un proyecto ejecutivo, es más de oficina. O si voy a construir la obra de ese proyecto ejecutivo, que bien puede ser de mi propia empresa o puede ser de otra empresa que haya ganado el anteproyecto, el proyecto y el desarrollo del proyecto. Y es otra la que va a construir. Hay diferentes estadios, ¿verdad? Se puede llamar, por ejemplo, a un concurso o una licitación de anteproyectos. Se adjudica a una empresa el desarrollo de ese anteproyecto ganador. Esa es una etapa y entonces uno elige entre todos estos costos indirectos lo que va a cargar, ¿verdad? En sus costos para después obtener un precio. ¿Y qué pasa si es que yo soy una empresa netamente constructora y gané la licitación de la obra de ese proyecto, desarrollo del proyecto que hizo otra empresa? Entonces son otros los rubros que voy cargando como costos indirectos, ¿verdad? Entonces de acá se extrae, se van eligiendo, dependiendo de la envergadura de la obra y del proyecto que tengo que construir, se van eligiendo.
¿Mm? ¿Cuáles son los que van a tener incidencia? Después de elegir, entonces yo puedo ya tener los costos que esos rubros o elementos de costo indirecto voy a aplicar. Y una vez que tenga elegido con sus costos en guaraníes o en dólares, y tenga lo mismo hecho con los costos directos, ahí recién yo puedo irme y aplicar esta plantilla que acá abajo me dice total de costo indirecto, porcentaje indirecto. Porque el costo indirecto se aplica como un porcentaje a cada costo directo de cada rubro. ¿Y cómo hallo este porcentaje? Teniendo la suma total de los costos indirectos elegidos dividido la suma de los costos directos que se van a aplicar en obra. Ahí, cuando hago esta división, recién tengo el porcentaje. ¿Y este porcentaje para qué sirve? Para aplicarle a cada costo directo de cada rubro. Quiere decir que le voy a aplicar ese porcentaje a el costo directo de mampostería, de contrapiso, de pisos, de reposte, de pintura, de estructura de fundación, de estructura emergente de la torre, a los cielos rasos, a todos los rubros, a todas las instalaciones, rubro por rubro me voy a ir aplicándole este porcentaje de incidencia de los costos indirectos a cada rubro en su costo directo. ¿Me permitís, Mary? Quería agregar algo. Adelante, por favor, interrúmpame las veces que sea necesaria. Bueno, en costo indirecto hay algo que prevé la ley del Ministerio de Trabajo, y es que cuando hay más de 25 personas trabajando, hay que tener una enfermería y un enfermero permanente, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, profe, ¿se te escucha? Sí, quería comentar que cuando hay más de 25 personas trabajando ya en un lugar, tiene que contarse con una enfermería en el sitio. Entonces implica el contrato de una enfermera o enfermero permanente, que es un gasto bastante interesante para la empresa. Y con un lugar físico preparado. Y además, si hubiera más de 25 mujeres, tendrán que contar con una sala de lactancia para que las madres puedan guardar su leche y llevarla a su casa terminada la jornada laboral. Y esas son exigencias legales que no se pueden dejar de lado. Por eso quería hablar de ese punto. Gracias. Muy oportuno. Gracias, Olga, muy oportuno lo que estás hablando. Bueno, entonces nos quedamos en que los costos indirectos inciden en obra en un porcentaje que se aplica a cada rubro a su costo directo. De cada rubro, de cada actividad constructiva, le tengo que aplicar este porcentaje. ¿Sí? Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, esta es una planilla muy básica, ¿verdad? De presupuesto. Esta es la planilla que normalmente se le entrega al propietario, donde está el número. Es muy importante el número porque va organizando las tareas, ¿verdad? El concepto, cuáles son los rubros, la unidad de medida, la cantidad que tengo, que es el cómputo métrico, ¿verdad? El costo unitario, el precio. Y ahí hay una diferencia que quiero que se entienda.
¿Cuál es la diferencia entre costo y precio? El costo es lo que a mí profesional me cuesta construir. Si a ese costo unitario que ya tiene su costo directo en materiales, mano de obra, herramientas, le agrego el porcentaje de costo indirecto, ese es un costo unitario por rubro, ¿verdad? Y es unitario porque siempre se saca por una unidad, un cúbico de hormigón, un metro cuadrado de mampostería, un metro lineal de cañería, y así se va, ¿sí? O una pulgada métrica de madera, por ejemplo, de tirantería, ¿verdad? Una pulgada métrica, quiere decir que estoy midiendo 1 metro de tirante por la sección del tirante. ¿Qué pulgada tiene? 2 por 6 por 1 metro. Eso es una pulgada métrica. Entonces, cada materialidad de costos indirectos, ¿verdad?, va a tener su porcentaje aplicable de indirecto y por eso se llama costo unitario, porque es por una unidad. Pero yo en cantidad voy a tener realmente que tengo 1000 metros cuadrados de mampostería. Entonces, si yo tengo el costo de 1 metro cuadrado y multiplico por la cantidad real del cómputo métrico de esa obra, entonces allí voy a tener las cantidades totales. Si yo a eso le agrego la utilidad, mi ganancia, hasta ahora hablando de costo, es lo que me cuesta a mí profesional construir la obra que se me encargó. Pero yo tengo que ganar, ¿verdad? Porque voy a trabajar como loco en esa obra. Entonces, yo le agrego mi utilidad y ahí se convierte en precio. Y el precio es para el propietario. Porque si yo le paso los costos que a mí me salieron y no le agrego la utilidad, entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo me voy a sostener como persona, verdad? Entonces, el precio es para el propietario o para el contratante, quien me contrata, ya sea una institución pública o un inversor privado, ¿verdad? O un propietario, una persona que quiera hacer su casa. Entonces, precio es cuando se le agregó la utilidad. Mi utilidad, mi ganancia. Cuando yo le agrego mi ganancia, tengo que saber cuánto es lo que le voy a cobrar. No es lo que se me antoja. La ley 1012 regula los honorarios de los profesionales de arquitectura, pero es el mínimo que yo puedo ganar, el mínimo, regula por el mínimo. De ahí en más, no es lo mismo que se le contrate a un profesional junior sin experiencia a que se le contrate a un arquitecto encumbrado. A lo mejor, acá voy a hablar un poco entre nos, a lo mejor ese profesional junior es más responsable que el otro, pero el otro ya tiene su fama, ¿verdad? Y cuesta más dinero contratarle a él. En mi época, ustedes que estudian crítica de la arquitectura, historia de la arquitectura, habrán leído sobre Pindú. Pindú era un arquitecto que nunca fue arquitecto porque nunca entregó su tesis, entonces él no tenía el título de arquitecto, pero él era un artista de la arquitectura, era un capo de la arquitectura nacional, ¿verdad? Y los grandes millonarios de la época solamente querían que él le construya su casa o que él le proyecte y construya su casa. Y a mí me tocó trabajar con Pindú cuando era estudiante. Un tiempito, ¿verdad? Porque recorrí varias empresas tratando de aprender lo más que podía de cada uno.
Él era un dios del diseño, pero así como los dioses eran, vamos a decir, tan artísticos, con tanta imaginación artística, hoy él diseñaba algo, proyectaba, el propietario aceptaba, se pasaban los presupuestos, se iniciaban las obras, y en la medida que avanzaban las obras, él iba cambiando de opinión, echando hoy un muro que ayer se construyó y modificando la obra, ¿verdad? Y la gente terminaba pagando mucho más el presupuesto original, pero él era pindú. Entonces, lo que hace la ley es regular por lo bajo, lo mínimo que un profesional arquitecto puede ganar, ¿sí? Y de ahí en más, ya cada uno sabrá en qué estadio está como profesional y cuánto vale su trabajo. Entonces, al incluirle la utilidad a los costos, estos se convierten en precios. Eso es lo que quería explicarle, esta planilla. Es una planilla muy básica, ¿verdad? Donde enuncia algunos rubros en forma general. Nosotros vamos después en nuestro trabajo práctico ver algo más específico porque vamos a trabajar sobre un proyecto determinado de edificio en altura. Pero esto nada más quiere dar una idea general. Dice dirección de proyecto. Esto es el caso en que yo voy a hacer el proyecto, ¿verdad? O voy a ejecutar un proyecto. La dirección técnica, la gerencia del proyecto, los arquitectos, ingenieros geotécnicos, que son los que hacen los estudios de suelo, ingenieros en estructura, jefe de costos y presupuestos, que pueden ser ingenieros o arquitectos, que son los que analizan esta parte, ¿verdad? Que son los presupuestos. Gerencia de calidad, ahí entran los fiscales, supervisores, donde se establecen los controles de calidad. Cuanto más complejo es el proyecto, más controles de calidad va a tener. Gerencia de seguridad y salud, supervisores de calidad y seguridad, gerencia de sitios, superintendentes, residentes de obra. Siempre se recomienda que dependiendo de la envergadura de la obra, estos residentes tienen que sí o sí ser profesionales. Sin embargo, de repente yo tengo obras de menor envergadura donde puedo contratar como residente de obra a gente que todavía no tiene el título, pero que ya está ahí al punto de salir de la facultad y tiene experiencia de obra porque estuvo trabajando en diferentes constructoras o directamente estuvo trabajando conmigo y se fue formando ya conmigo, ¿verdad? Pero para obras de gran envergadura, estos sí o sí tienen que tener título, porque el título es el que le da a uno la responsabilidad, ¿verdad? Jefe de control, topógrafos, jefes de frente, dibujantes técnicos. Bueno, se va a... ¿Sí? Disculpame que te interrumpa, parece que algo está pasando en la otra sala y querían que leas el chat del primer grupo. Pero para eso voy a minimizar un poco acá, a ver el chat del otro grupo. ¿Qué les pasa? ¿No se está viendo? Ustedes ven, aula 1 estoy ahora. Ustedes ven y me escuchan. Y aula 2 me ven y me escuchan. Sí, profe, se te escucha bien, sí te ve también. Claro, porque yo minimicé mi... No, porque no sé por qué yo no les puedo escuchar en ambas y yo tengo que estar en un aula.
No puedo yo abrir las dos aulas al mismo tiempo, si bien van en paralelo y debería de funcionar que ustedes me escuchen y vean lo que yo estoy presentando, mi pantalla, porque en las dos aulas yo presenté pantalla en paralelo. Sucede eso, ustedes ven lo que yo presento y escuchan lo que yo digo, ¿sí? Yo nomás no le puedo escuchar a las dos aulas a la vez, porque ahora, por ejemplo, estoy en aula 1. Si me voy a aula 2, ¿ustedes estuvieron escuchando lo que yo recién decía? Sí, profe, te escuchaba. Ah, bueno, eso es lo que importa. Pero lo que yo no puedo es manejar el chat porque estoy explicando las diapositivas y tengo que estar en una de las aulas para monitorear eso. La utilidad se determina por la ley 1012, estaba hablando de eso, que regula los honorarios mínimos de los arquitectos y de ahí en más vos pones el precio que vos querés poner según tu capacidad y dependiendo de que tu cliente te pague lo que vos pretendés ganar. Pero la ley 1012 es la que te va a ir determinando por un porcentaje donde se aplica el precio de el precio de la obra o el precio del proyecto, ¿verdad? Con el precio del proyecto vos entras y ves, la ley te dice de tanto a tanto y hay un porcentaje que aplicar sobre el precio de la obra o el precio del proyecto, dependiendo de que si vos estás vendiendo tu proyecto, estás vendiendo la construcción de la obra. A mayor precio va bajando ese porcentaje y a menor precio va subiendo el porcentaje, pero eso la ley regula por lo bajo. De ahí en más vos podés decir, no, yo no quiero ganar el 15%, yo quiero ganar el 20, el 25%. Y bueno, aplicás eso. Y si entras en un concurso, vamos a ver si hay una mejor oferta para el cliente. Y si entras en una licitación, lo mismo. Profe, ¿Ok? Yo por eso les pido que abran su micrófono porque no puedo yo leer los chats. profe, tu pantalla ahora mismo se está viendo toda blanca. Sí, porque ahora voy a alzar mi... Y el que coordina, ¿me escuchan? Es el que coordina los trabajos, por ejemplo, entre el maestro de obra, de albañilería, el contratista de electricidad, el plomero, ¿verdad? Va coordinando, porque si no, cada uno va a hacer lo que se le antoja y pónganle un ejemplo bien básico. El maestro de obra con su equipo ya hizo la mampostería y ya revocó. Y después viene el electricista y rompe todo su revoque para poner su electroducto. Entonces cada uno va cuidando su trabajo, pero
el residente, que tiene que ser un profesional, es el que va coordinando que esos trabajos se vayan haciendo de tal forma que uno no se perjudique con el otro. Porque si no, surgen una cantidad de gastos adicionales para la empresa constructora. Si el electricista no llega a tiempo, el otro ya empezó a revocar. Y después va a venir a romper su revoque para meter su electroducto. Y después, cuando tenga que volver a revocar esa parte que rompió el revoque para colocar el electroducto, va a tener que usar un aditivo adherente para que no marque una fisura en el remiendo del revoque que se está haciendo. Son gastos adicionales que si se llevaba el cronograma bien como se diseñó, no tenía por qué generar ese gasto adicional de usar aditivos y todas esas cosas, ¿sí? Ese es un ejemplo muy básico. ¿Se me escucha? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, el residente de obra es quien funge la función de estar todo el día en obra y ser los ojos del arquitecto director general. ¿Sí? Cuando llega este profesional, que es el que tiene el contrato de ejecución de obra, va a su residente, recorre con su residente. Y cuando esta obra, por ejemplo, tiene un fiscal aparte que se le pone al arquitecto que tiene el contrato, entonces tiene que estar ahí presente y va el director, el fiscal y el residente van recorriendo la obra y el fiscal va dando las indicaciones. Y también después vamos a ver más adelante de que hay otra figura que es el supervisor de obra, que está otra vez por encima del fiscal. Y vamos a ver cuándo es importante que aparezcan todas estas figuras, en qué tipo de obras. Vamos a ir viendo. Voy adelantando un poco los temas. ¿Por qué? Porque está todo muy unido, no se puede disociar. Pero en las siguientes clases vamos a ir estudiando, por ejemplo, la organización humana de una obra, la organización física de la obra, y ustedes se van a ir dando cuenta cómo esto se va tejiendo, o sea, se van encadenando las cosas y no se pueden disociar. Bueno, entonces, continúo un poco con esta lectura general, vamos a decir, del personal administrativo, ¿verdad? La dirección administrativa de una obra es fundamental. Tiene un contador que lleva la contabilidad de todo lo que se compra. Hay un administrador en sitio de obra y hay otro en gabinete, en la oficina, ¿sí? El que está en el sitio de obra tiene que ver de que no falte materiales, que el depósito esté cargado, hablar con los proveedores, pero también tiene que estar en contacto directo con el administrador que está en las oficinas, ¿verdad? Porque es el que va recibiendo los materiales y va diciendo, va rechazando los materiales porque le vino mal, ¿verdad? O porque no tiene la calidad que se compró, de repente ocurre. Entonces acepta o rechaza las partidas de materiales que va recibiendo y firma los recibidos para las facturas crédito que después el proveedor va a llevar a la oficina, y este administrador o contador que está en la oficina va a ir, vamos a decir, compilando todo eso para los pagos a proveedores. Entonces, hay una constante comunicación y interacción entre lo que hay en obra y lo que hay en oficina. ¿Se entiende esto, verdad? Después tenemos el jefe personal, el jefe de compra, los choferes, las secretarias, el sereno, el guardia de seguridad. Son cosas diferentes. El sereno es el que va a custodiar la obra en horas de que no se esté activando, que no haya personal de trabajo.
y el guardia de seguridad es otro, ¿sí? Tenemos los gastos de papelería, de comunicación, consumo de energía, las radios, ¿verdad? Los walkie-talkies que se usan cuando la obra es tan grande, ¿verdad? Y por ejemplo, la cabeza de equipo de la parte eléctrica, el ingeniero eléctrico está queriendo hablar con el residente está en otro sector de la obra. Imagínense lo que fue la construcción de Paseo La Galería, por ejemplo. Es una obra bastante grande. Yo creo que es una de las más grandes que tenemos construidas, ¿verdad? No es que sale nomás y le grita o le silba y ya le escuchó, no. Entonces se usan equipos de walkie-talkie para hablar, te necesito en tal sector, te necesito en tal otro, ¿verdad? Entonces hay una comunicación ahí en obra constante. Rentas, autos, dependiendo de la envergadura, como siempre digo, ¿verdad? Autos para empleados, para los ejecutivos, buses de transporte para el personal, combustible, mantenimiento de vehículos, servicios para servicios de los inmuebles, de las oficinas. Entonces vamos acá con los gastos por viajes, instalaciones provisionales de la obra, servicios de construcción. ¿Cuáles son las instalaciones provisorias de una obra? Las instalaciones provisorias son las oficinas, los obradores, los sanitarios, los comedores, los puestos de sanidad, como dijo hoy Olguita, que tiene que haber, puesto de lactancia, si es necesario, ¿verdad? Letreros, señales de seguridad, todo lo que es servicio básico, mobiliarios para las oficinas provisorias, artículos de limpieza, o sea, es un mundo dentro de la obra si es que esta es de gran envergadura. Y estos son, fíjense bien que tienen que ver muchísimo en esta parte, todavía tiene que ver con los costos indirectos que fueron seleccionados para la construcción de la gran obra que tengo a mi cargo. Todavía nosotros no entramos en lo que son rubros propiamente de la construcción. Bueno, ejemplos de costo indirecto, dice. Acá hay una tablita así, ejemplo que de repente en la oficina, en mi oficina, en gabinete, yo tengo estos gastos, más estos gastos de movilidad, por ejemplo, gastos de impresiones. Entonces, ahí yo elegí esto para una obra menor y entonces voy teniendo los resultados y voy sumando. Estos son los costos indirectos que le voy a tener que dividir por mis costos directos y sacar un porcentaje de aplicación a esta obra pequeña. Imagínense si es una obra de gran envergadura, todos los costos indirectos que tengo que elegir, que van a ser muy necesarios para la construcción de la obra. ¿Sí? ¿Alguien habló? Perdón. Sí, adelante.
Gracias a vos, Olga. De hecho, ¿verdad? De que si yo tengo que firmar contratos y subcontratos, ¿verdad? Siempre yo tengo un asesor que me mire si mi contrato está bien y que me dé la venia para firmar tranquilamente. Y cuando yo firmo un contrato, cuando fui adjudicada con una obra de gran envergadura, ya sea que me presenté a un concurso privado de un inversor o me presenté a una licitación pública, ¿verdad? Y también está el tema de las pólizas que yo tengo que contraer porque yo tengo que pagar esas pólizas bancarias porque supónganse una obra de gran, un aeropuerto nuevo para la ciudad de Asunción o donde ustedes quieran. Yo me presento a la licitación para la construcción y tengo que presentar una cantidad de pólizas para que sea adjudicado, pueda ser sujeto de adjudicación de esa obra. Entro en un concurso público, la licitación pública, ¿verdad? Porque es una obra del Estado. Entonces, ¿quién es la contratante? El Estado paraguayo, ya sea a través de la DINAC, si es un aeropuerto, ¿verdad? Entonces, después vamos a ver lo que es licitación pública, pero anticipando un poco y enganchando esto, yo me presento a esa licitación como oferente, pero ya ahí yo ya tengo que presentar una póliza que es mantenimiento de oferta. Yo voy a construir ese aeropuerto por tantos millones de dólares, y si yo salgo adjudicado, no es que después voy a cambiar el precio, tengo que hacer el mantenimiento de esa oferta, ¿sí? Y ahí ya presento una póliza. Después de salgo adjudicado, para que se me dé el anticipo, tengo que contratar otra póliza bancaria, un seguro, porque a mí me van a dar plata anticipadamente. Entonces, ¿qué pasa si yo me mando a mudar con ese maletín? Entonces, el contratante, que el Estado paraguayo, me exige una póliza, ¿verdad?, de fiel cumplimiento de contrato y de anticipo por el dinero que me da. Igual no hay bandidos que se mandan a mudar con el anticipo y la obra nunca se construye. Pero entonces, si el administrador del Estado paraguayo, ya sea un ministro o quien sea, es responsable, lo que va a hacer es la ejecución de esa póliza para que el seguro bancario le reponga ese dinero con el cual yo me fugué. ¿Se entiende esto? Entonces, hay una cantidad de, como dijo Olga, de elementos jurídicos que me obligan a tener, ya que soy una empresa que por la envergadura puedo presentarme a la construcción de un aeropuerto, porque si no, no podría. Si yo soy una unipersonal, no voy a poder. No voy a tener la capacidad financiera que también se analiza en una licitación pública y no, jamás voy a poder competir. Entonces, si yo estoy en una empresa grande, o soy propietario, o soy consorcio, tengo un consorcio con 2 o 3 empresas grandes, puedo encarar este proyecto tan costoso. Pero también tengo que dar seguros y pólizas, tengo que contratar eso. Y entonces, todo ese bagaje de documento legal voy a necesitar, como dijo Olga, ¿verdad?, de tener un asesoramiento jurídico legal. Y ahí es donde le tengo que pagar a un abogado. Y muchas empresas tienen en su nómina de funcionario un abogado que es conocedor de todo esto, que me está asesorando, está revisando los contratos, está revisando la póliza de un banco, de otro banco, donde me conviene comprar esa póliza, ¿sí? O sea que son varios profesionales multidisciplinarios los que voy a tener que contratar cuando me dedique, o sea, propietario o esté consorciado en un gran consorcio de empresas grandes para proyectos de gran envergadura.
Bueno, y acá vamos a lo que es utilidad, es la ganancia profesional que deriva de la ley 1012, como ya mencionamos. Una vez que yo a los costos directos e indirectos le sume la utilidad, se convierte en precio. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo le paso al propietario, ya sea el Estado o un inversor privado? El precio, donde están incluidos todos los materiales, la mano de obra, los costos indirectos y mi utilidad. Ese precio le voy a pasar, precio unitario dice. Quiere decir que es lo que cuesta, ¿verdad? El precio de esa obra, de ese rubro terminado, porque la utilidad se le va cargando en el porcentaje que me indica la ley a cada rubro. Entonces, cada rubro tiene su precio unitario. Ese precio unitario multiplicado por la cantidad o por el cómputo de cada rubro me va dando el precio parcial, ¿sí? Y si yo sumo todos los parciales de todos los rubros que componen la obra edilicia, voy a tener un precio total de obra. Y si a ese precio total yo le agrego el IVA, voy a tener una oferta. Ahí recién es una oferta. ¿Y qué es lo que se presenta en una licitación pública o en un concurso privado? Es una oferta. Es un solo monto de dinero total. Esa es mi oferta. Yo oferto construir este edificio por tantos millones de dólares. Eso, pero ahí ya está incluido el IVA. Yo no puedo decir, te oferto tanto más IVA, no. La oferta ya incluye el impuesto IVA. Mientras que el precio total es el precio nada más. ¿Cuánto sale construir el edificio? Completo. Pero si le agrego el IVA, ahí tengo la oferta. Entonces, estos son los conceptos que yo quiero que ustedes tengan bien en claro. Cuándo es costo directo, cuándo es un costo indirecto, qué es utilidad, de dónde sale la utilidad, de dónde sale el costo directo, de dónde sale el costo indirecto, cómo llego al precio. Cuando yo empiezo a hablar de precio es porque estoy interactuando con el dueño de la obra. ¿Ok? Mientras que yo hablo de costos, son costos que me va a demandar la construcción de esa obra a mi profesional. Al agregarle mi utilidad, empiezo a hablar de precio. Y ahí ya mi interlocutor es el propietario de la obra, ya sea el Estado o un inversor privado. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende muy bien. Esta es la planilla con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Qué hacemos normalmente en oficina? Tenemos toda esta planilla desplegada, ¿sí? Tenemos el ítem con su número. Número de ítem, esto nos ayuda a organizar, ¿verdad? Porque hay rubros que se van desglosando. Por ejemplo, el rubro pintura es un rubro y está ya entre los acabados, medio que al final del listado general. O el rubro mampostería. En un edificio puede haber diferentes tipos de mampostería. Entonces, el rubro mampostería que tiene el número 10, después abro 10.1, es mampostería de ladrillos comunes de 0.15. 10.2 es mampostería de ladrillo hueco de tanto agujero. 10.3 es mampostería de panderete de ladrillos comunes, ¿sí? Lo mismo ocurre con los revoques. Tengo revoque. El revoque es el ítem 11. 11.1 es revoque plástico. 11.2 revoque hidrófugo. 11.3 revoque hidroplástico. 11.3 los puentes de adherencia. Y en el caso de las pinturas, tengo diferentes rubros que pintar
Entonces tengo pinturas, por decir el número 50, 50.1 pinturas acrílicas para mamposterías, 50.2 pinturas sintéticas para metales, ¿verdad? 50.3 los antióxidos que tienen que ir previo a las pinturas sintéticas sobre los metales, ya sea portones, verjas, escotillas, lo que ustedes tengan, en metales. Lo mismo ocurre con los vidrios y con casi todos los rubros, absolutamente todos los rubros se van desglosando. Entonces, por eso es que el ítem me organiza y me da un número y su número para organizar. El rubro es el trabajo a ejecutar, mamposterías, revoques, contrapisos, carpetas, instalación eléctrica, ¿verdad? Eso sí que se vuelve a desglosar en miles de rubros y subrubros. Lo mismo plomería. Y así todos los rubros se empiezan a desglosar en sus rubros otra vez. La unidad de medida de cada uno de ellos, que se pueden medir en metros lineales, metros cuadrados, unidades, metros cúbicos, pulgadas métricas, ¿verdad? Según cómo se mida el rubro. La cantidad es el cómputo métrico de cada uno de ellos. El costo directo es el material, mano de obra y las herramientas. Es el costo por un metro cuadrado, un metro lineal, un metro cúbico o por unidad. El costo parcial es cuando yo multiplico el costo directo por la cantidad de ese rubro. ¿Y por qué es necesario tener esto? Porque no lo voy a usar constantemente, esta columna de costo parcial, pero ¿cuándo me va a ser útil? Cuando yo tenga una variable en el precio del cemento. Durante mi obra, que dura un año o un año y medio, yo puedo tener variable en el cemento, puedo tener variable en el combustible y puedo tener variable en el salario básico legal, ¿verdad? Entonces, yo introduzco esa variable en el costo parcial y ya me está variando totalmente en todos los rubros que yo tenga cemento, que son casi la totalidad de la obra, ¿verdad? En todos los rubros por la mano de obra. O en todos los rubros por combustible, porque esos son los tres elementos que afectan a toda la obra en sí. Absolutamente casi a todas. Cemento, combustible y el salario básico legal para la mano de obra. No afecta a aquellos que ganan más del básico, pero sí afecta al salario básico, que es por ley. El costo indirecto sale el porcentaje, porque yo lo aplico en porcentaje, sumando todos los costos indirectos que seleccioné que van a afectar a mi obra, dividido todos los costos directos. Para llegar a ese porcentaje yo ya tuve que hacer un trabajo impresionante, ¿sí? Y después, cuando tengo el porcentaje, lo que hago es aplicar ese porcentaje a cada costo directo, ¿sí? A cada costo directo de cada rubro le aplico y coloco acá. Después la ley. La ley también me da un porcentaje para aplicar para obtener mi ganancia o utilidad. La ley 1012. Y se aplica también al costo directo. Fíjense que todos estos dos porcentajes van en función al costo directo de la obra. Cuando logro un precio, cuando sumo de cada rubro a ejecutar que tengo, el listado de rubros, le sumo su costo directo más el porcentaje de costo indirecto más mi utilidad aplicable a ese rubro. Cuando sumo esos tres, recién tengo el precio unitario de cada rubro. Cuando yo multiplico este precio unitario por su cantidad, ahí voy a tener el precio parcial.
Si sumo todos los precios parciales obtenidos en mi planilla, voy a tener el precio total. Y si le aplico el IVA, voy a tener la oferta. Este es el análisis que vamos a hacer en trabajo práctico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que yo le voy a entregar al propietario? Si yo trabajo en Excel, yo tengo la posibilidad de ocultar estas columnas. Costo directo, costo parcial, costo indirecto y utilidad. ¿Y qué le muestro al propietario? Ítem, rubro, unidad de medida, cantidad, precio unitario, precio parcial, precio total y oferta. Entonces, al ocultar estas columnas de costo directo, parcial, costo indirecto y utilidad, estas 4 columnas centrales, al ocultar, yo puedo imprimir mi presupuesto para el cliente. Solamente ocultando, no vayan a eliminar nunca, porque esto es lo que yo tengo distendida toda esta planilla y puedo ir trabajando con mis ganancias, ¿verdad? Y viendo también de dónde sacar si me aplican multa por retraso de obra. Ese retraso de obra cuando surge el retraso de obra por mi culpa como profesional, yo pago una multa diaria que está establecido en el contrato. Entonces, si yo quiero recuperar esa multa que no salga de mi utilidad, porque solamente de mi utilidad puede salir, cada vez estoy ganando menos, ¿verdad? Lo que yo hago es, por ejemplo, en costo directo yo compro materiales. Y si yo compro en cantidad, puedo tener mejor costo al proveedor. Lo único que el proveedor me va a ir enviando a obra en la medida que yo le voy solicitando. Generalmente eso se hace con grandes cantidades de materialidad. El ladrillo, cemento, por ejemplo, uno ya compra en cantidad, no lleva toda la obra de uno porque no hay lugar donde almacenar y el cemento tampoco no puede almacenar demasiado tiempo en obra porque empieza a fraguar y después ya no te sirve. Entonces, yo llego compro en cantidad y obtengo un mejor costo del cemento. Y le pido a mi proveedor que en la medida que yo le vaya diciendo las cantidades me va suministrando en obra. ¿Sí? Entonces ahí como que empiezo a nivelar alguna pérdida que vaya teniendo en obra. Pero son tratativas que yo tengo con mis proveedores. Con algunos puedo, con otros no, dependiendo del material. Entonces, del costo directo, ¿verdad? Yo voy a hacer un análisis de costo directo independiente a esta planilla. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque cada rubro tiene su costo directo, pero ese rubro está compuesto de diferentes materiales. Entonces yo tengo que analizar en una planilla aparte, tengo que analizar cada rubro de costo directo. Por ejemplo, el rubro de mampostería, seguimos con ese ejemplo que es tan fácil. Un metro cuadrado, el costo unitario de la mampostería es 0,15. Voy a necesitar poner acá cuánto ladrillo consume un metro cuadrado, cuánto de mortero. Y el mortero otra vez voy a necesitar ver cuánto de cemento, cuánto de arena, cuánto de aditivo plastificante o cal, dependiendo de lo que use. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta un metro cuadrado de mano de obra? La mano de obra siempre es un oficial y un ayudante.
Entonces, yo me voy teniendo el costo, ¿sí? Y el costo parcial, que es el costo directo parcial, ya me va a salir de las cantidades que tenga que multiplicar, que está acá. Por ejemplo, dice que usa 3 kilos de cemento, ¿verdad? 0,01 cúbico de arena, ¿sí? Y entonces yo empiezo a multiplicar y ahí es donde se trabajan con las tablas que están en las revistas, revista Manduar, revista Costo, ¿sí? Se van trabajando con esas tablas, o sea que no es que uno tiene que empezar a investigar cuánto de cemento, cuánto de arena, cuánto de cal va a llevar un mortero para este rubro de mampostería de 0,15 ladrillos comunes, no. Eso ya está todo estudiado, está todo analizado y está en las revistas. Y de ahí yo voy sacando el consumo de material para un grado. Cuando tengo cuánto es lo que me va a costar un metro cuadrado de mampostería con su mortero de asiento y con su mano de obra, ahí recién yo llevo acá, a la planilla grande. Y después voy a multiplicar por la cantidad para tener el costo parcial de ese rubro. O sea que es un trabajo grande, ¿verdad? Por eso es que nosotros organizamos en grupos de trabajos prácticos, creo que son 16 que pedimos, son 2 grupos de 8, ¿verdad? O pueden ser de repente más si va sobrando gente que ya no puede formar un grupo, entonces desarmamos un grupo que quedó con 10 integrantes, ¿verdad? Entonces le mandamos a diferentes grupos a las personas. Y pueden surgir grupos de 17 o de 18 personas, ¿verdad? ¿Y cómo organizamos? Organizamos esta planilla de precios, de presupuesto, esta planilla de presupuesto, digo bien, planilla de presupuesto. Organizamos el edificio, ¿cómo se construye? Por nivel y por área. Cada nivel del edificio tiene sus 4 áreas constructivas. Son arquitectura, estructura, instalaciones convencionales e instalaciones especiales, ¿verdad? Y dentro de esas áreas están todos los rubros que componen cada área y cada nivel. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que si son grupos de 16, 2 grupos de 8, un grupo de 8 tome subsuelo y planta baja y el otro grupo de 8 tome planta tipo y azotea. Ese grupo de 8 que tomó subsuelo y planta baja, 2 están en arquitectura y van a ver todo lo que es albañilería y sus acabados. 2 están en estructura y van a ver todo lo que es estructura. ¿En qué nivel? Subsuelo y planta baja. Y 2 están en instalaciones convencionales y 2 en especiales. Entonces nos vamos organizando para trabajar, ¿verdad? Por nivel del edificio y otra vez dentro de ese nivel por área constructiva del edificio. Que son las mismas áreas que manejamos en construcciones 4. Porque son las áreas, vamos a decir, naturales de una obra. Yo no puedo dejar de tener un área en cada nivel. Y en cada nivel del edificio, las áreas van cambiando de rubro. Por ejemplo, en estructura, a nivel de subsuelo tengo obras preliminares, que son las fundaciones, que están por debajo de los subsuelos, ¿sí? Después tengo la estructura del subsuelo, que son los pilares, vigas, losas, rampas, escaleras. Y en planta baja ya no tengo rampas. De repente tengo escaleras, pilares, vigas, losas. Tengo pantallas de hormigón. Las pantallas generalmente van desde bajo tierra hasta la azotea. ¿Sí? Entonces hay rubros que abarcan todos los niveles del edificio y hay otros que no,
que son específicos de un nivel. Entonces, esa organización vamos a ir viendo con ustedes posteriormente. Hoy lo que le queríamos mostrar son los conceptos básicos para poder armar esta planilla. Y en el área en la unidad de trabajo práctico hay un video tutorial que explica esta planilla, cómo se va a ir haciendo, ¿sí? Explica así, como hoy les expliqué acá, va explicando el video tutorial, de vuelta ustedes van a ir viendo las veces que sea necesario. Bueno. Ahora quiero escucharles a ustedes y que más o menos fueron entendiendo. Por supuesto que esto pueden volver a repetir, ¿verdad? Con todo el material que tiene la unidad, más otra vez con que le subimos el link para volver a ver la grabación de la clase y algunas clases que son muy específicas que tienen también sus videos tutoriales aparte. Si hay dudas, queremos escucharlas a ustedes, ¿sí? No hay dudas, pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Esto es fácil. Una vez que le tomen la mano y hagan un ejercicio nada más y comprendan bien ese un ejercicio chiquitito, el resto es exactamente igual. Es repetir y repetir y repetir el mismo proceso. Pero para hacer un ejercicio cortito y chiquitito tienen que comprender muy bien cada columna de la planilla de presupuesto. ¿Qué cargar en cada columna? Por eso, pongan que nos van a usar, no lo van a hacer a mano, van a usar un software de presupuesto. Igual tienen que entender qué cargar, porque si cargan mal, van a estar perdidos con ese presupuesto. O van a perder plata porque pasan muy bajo el precio. Para firmar un contrato se les va a adjudicar con seguridad porque son el mejor precio. Van a firmar un contrato y después van a tener problema de encarar el trabajo porque su presupuesto está mal hecho. Y ahí van a venir las demandas. Porque hay un contrato firmado de por medio, por eso nosotros vamos a ver más adelante 3 contratos básicos de obra. O van a perder siempre la licitación pública o el concurso, porque está mal su presupuesto, está demasiado grande, demasiado inflado, algo está fallando. Entonces, por eso es que tenemos que comprender muy bien los conceptos, ya sea que porque usemos un software para presupuesto, tenemos que entender qué es lo que hay que cargar, ¿verdad? Profe, sí. con respecto a los presupuestos, no sé si hay una ley o algo así que a los profesionales se les hace precio o algo así, o no hay nada, tipo de el mismo precio para cualquiera prácticamente. No entendí muy bien. Pasa que cierta calidad de obra o cierto tipo de obra, vamos a empezar por el tipo de obra. Una obra de un edificio, vamos a hacer un ejemplo que es lo que nosotros vamos a ensayar en esta cátedra. Vamos a tomar nuestros planos de costo 4 y vamos a seguir estudiando lo que es edificio en altura, pero ya de esta óptica. Un edificio en altura que tenga un acabado de primer nivel y el mismo edificio que tenga un acabado de menos nivel.
¿verdad? El mismo proyecto a construir, ahí ya va a ir variando tu precio, ¿sí? Pero para ciertas calidades, más o menos está estandarizado lo que cuesta el metro cuadrado, de mayor calidad o de menor calidad, el mismo proyecto, ¿sí? Ahora, ¿quién te determina a vos qué es lo que vas a presupuestar? Las especificaciones técnicas que la otra vez estuvimos leyendo. En la especificación técnica te determina la calidad de obra. Y si un proyecto está acompañado y tiene que siempre estar acompañado de su especificación técnica, a vos te van a obligar a cumplir esa especificación técnica. Si en la especificación técnica dice que yo tengo que colocar vidrios laminados templados, yo no puedo irme y colocar un vidrio templado nada más. No puedo. Tengo que cumplir la especificación técnica porque es parte del contrato y porque voy a tener fiscales que me van a obligar a cumplir. Entonces, dependiendo de la calidad de obra para un mismo proyecto, va a fluctuar el precio, pero vos vas a estar encasillado a construir como diga la especificación técnica. Ahora, te voy a decir, entre una constructora, vamos a hablar de construcción, una constructora de alto nivel, ¿verdad? Y una constructora unipersonal, no voy a, si yo soy una unipersonal, yo soy un arquitecto, o somos dos arquitectos, un arquitecto y un ingeniero, ¿verdad? Tengo una empresa chiquita, yo no me puedo ir a pretender participar de una licitación o de un concurso de ofertas para la construcción de edificios en altura, ¿verdad? Porque no me da la capacidad financiera para hacer frente a eso. Ni tengo la capacidad humana, digo, en funcionarios y en infraestructura que se necesita. Probablemente yo pueda construir un edificio de 2 o 3 niveles, ¿verdad? Hasta 4 dice nuestra reglamentación, sin ascensor. Después ya se empieza a complicar en todas las instalaciones que obligan a tener edificios de mayor altura. Entonces, yo no tengo la capacidad financiera, humana, no tengo la capacidad técnica para encarar una obra grande. Por eso están las grandes constructoras, grandes empresas constructoras, grandes obras. Entiendo, profe. Pequeñas empresas, pequeñas obras. Y hay veces que la obra es tan multimillonaria que hasta las grandes empresas constructoras se consorcian para construir esa obra específicamente. Entonces, va a haber una variación de precio, probablemente porque no todos van a ofertar el mismo precio, pero es mínima la variación entre una empresa y la otra que están ofertando construir en una licitación pública ese edificio específicamente. Puede ser que no gane el precio más bajo. ¿Por qué? Porque en estas licitaciones se te van a pedir también tu experiencia general en obra y tu experiencia específica para este tipo de proyectos. Entonces, si yo tengo el mejor precio, pero no tengo tanta experiencia específica, le van a dar al otro que tiene un precio un poco más elevado, pero sí presentó la documentación de experiencia específica. Entonces me dejan de lado a mí y van a la segunda mejor oferta. ¿Entiendes? Entonces vamos a ver nosotros las licitaciones más adelante y todo lo que implica que el oferente tenga que presentar en una licitación pública o en un concurso privado. Y toda esa documentación también está ligada al tipo de obra. Cuanto más grande la obra, son mayores las exigencias, ¿verdad?
Y cuanto más pequeña la obra, entonces, y yo puedo ser un arquitecto brillante y exitoso y no tener una empresa constructora o un gabinete de arquitectura muy grande, porque me dedico específicamente y afino, ¿verdad? Afino muchísimo mis precios porque estoy fogueado y estoy muy compenetrado con un tipo de obra. Puedo ser muy reconocido en el mercado y construir solamente residencias, por ejemplo, ¿verdad? Y ganar muchísimo dinero en eso. No tengo por qué meterme en edificios en altura. No necesito ampliar la envergadura de mi empresa si me va bien con lo que hago. Porque acuérdense, mayor envergadura, mayores resoluciones de problemas. Manejar la parte humana es lo más complejo que hay, ¿verdad? Y depende el éxito o no de la construcción, el éxito o no del proyecto. Entonces, mucha gente dice, no, yo no necesito crecer tanto, asociarme con muchísima gente para armar una empresa que se dedique a la construcción de edificios en altura. No necesito, a mí me va muy bien en lo que hago. Y es exitoso y gana muy bien y es muy reconocido en el mercado, ¿verdad? Entonces, no siempre ser parte de una empresa grande te da mayores satisfacciones. No sé si respondí más o menos a tu pregunta. Sí, profe. Profe, y Bueno, otra consulta, pero esto va más con lo que sería la clase pasada. No hay una grabación todavía en la plataforma. No sé si en dónde se puede ver eso. yo no alcé el link. Sabes que tengo tanta materia que de repente estoy trabajando en una y ya pienso que estuve alzando en la otra y por eso nomás consulto, ¿verdad? Si es que alcé o no alcé el link y si no alcé, creo que alcé. Pero si no alcé, voy a ver de alzarles. Dale, profe. Eso nomás. Gracias. Bueno, de nada. Me voy a fijar ahora cuando vaya a la plataforma a ver qué está faltando de grabación. Muchas veces cuando hay un video tutorial que explica todo lo que se explicó en clase, no alzo la grabación porque las grabaciones se alzan a través del link porque son muy pesadas y la plataforma no permite. Entonces, si ya hay luego un video tutorial, es mejor que vean el video tutorial, ¿verdad? Que ya está grabado en base a todo el PowerPoint que ustedes fueron viendo. Otra consulta que quieran hacer, Olga, algo que tengas que acotar. Profe, a mí no me quedó muy claro lo que era un horario. Vi que en la ley 1012 menciona eso, pero no entiendo tanto a qué se refiere. Honorarios profesionales, tu utilidad, tu ganancia como arquitecto. Nosotros hablamos de los costos directos, de los costos indirectos. Los directos son los que aplican directamente material, mano de obra, herramientas. Los indirectos son todo ese soporte que vos tenés que tener para poder construir, ¿verdad? Pago de servicio, de combustible que va y viene la camioneta de la oficina a la obra, llevando, trayendo personal o trayendo plano o lo que sea. Y después está, eso es costo, y después está mi utilidad. ¿Cuánto yo voy a ganar? Yo, el director de obra, el que firmé el contrato para la construcción, el que tengo toda y absolutamente la responsabilidad, por más que después yo tenga un subcontrato con el ingeniero civil, con el geotécnico, con el electromecánico, con el hormigonista, con quien sea. No, esos son subcontratos.
míos con el resto de los profesionales. Pero yo firmé con el cliente. Entonces la responsabilidad civil es absolutamente mía. ¿Cuánto yo tengo que ganar? Esa es mi utilidad. Y eso está regido por la ley 1012. Pero está regido en el mínimo honorario que yo puedo ganar. De ahí en más yo puedo poner lo que a mí se me antoja. Y dependiendo del nombre que tenga como profesional en el mercado, la gente va a pagar lo que yo quiero ganar. O si no, nunca voy a contraer un contrato, nunca voy a tener una obra porque estoy volando más alto de mi capacidad y la gente no está dispuesta a pagar lo que yo pretendo cobrar. Pero la ley establece los mínimos honorarios que un profesional de arquitectura puede cobrar. Y esos honorarios profesionales se llaman utilidades y está regido por la ley 1012, que está en la plataforma, en la unidad también. Está como material de lectura también. ¿Ok? Entiendo, profe. Gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas? Tampoco en aula 2 hay preguntas. Olga, ¿vos querías agregar algo? No, estaba mirando en los dos chats y en ninguno hay nada nuevo, así que no tenemos preguntas escritas ya. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles que viene. Cuídense mucho. Gracias, profe. Chao, profes. Gracias a ustedes.